Bien, buenas tardes, hermanos. Qué privilegio, como siempre, por estar juntos para compartir un rato en la palabra de Dios. Y la semana que estamos entrando la conocemos como Semana Santa. Una semana donde recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, su sacrificio, su pasión al ir a aquella cruz para morir por nosotros. Lo que quiero hacer hoy, tal vez a modo de introducción, es ver todo lo que Jesús logró para nosotros en aquella cruz. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús pasó y todo lo que Él ha logrado para nosotros. Y por eso quiero ver con ustedes Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y este sin duda es un pasaje corto, pero que tiene mucho. Tiene grandes verdades, habla tanto de lo que Cristo logró para nosotros, que sin duda nos tiene que desafiar. Cuando empecé a estudiar este pasaje no sabía que tenía todo lo que tenía. Y cuando quise acordar estaba envuelto en un montón de información, en cosas tan grandes que dije, ¿cómo voy a explicar esto? Pero bueno, espero que Dios me ayude y pueda ser claro para comunicar las verdades de Dios. Y por eso, como es un pasaje no complicado, pero que tiene mucho, les quiero explicar lo que vamos a hacer. Lo que hace el autor de Hebreos es dar dos argumentos y dos exhortaciones. Él da primero un argumento, después una exhortación, después un argumento y después otra exhortación. Pero nosotros, para poder entender un poco mejor lo que se llama el flujo de pensamiento, o sea, qué es lo que el autor está queriendo decir y cómo lo está diciendo, lo que vamos a hacer es agrupar los dos argumentos y vamos a ver primero los dos argumentos y después vamos a ver las dos exhortaciones, o sea, las dos cosas que el autor de Hebreos o el escritor de Hebreos quiere que nosotros hagamos. Y leemos allí, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, como dije, lo que vamos a hacer es ver los dos argumentos, las dos razones, y luego vamos a ver las dos cosas que el autor quiere que hagamos. Y estos dos argumentos que agrupé los combiné en la frase, dado que tenemos un gran sumo sacerdote. O sea, los dos argumentos, las dos razones están en esa frase. Dado que tenemos un gran sumo sacerdote. Y las dos exhortaciones las agrupé en la oración, debemos responder en fe. Entonces, el tema de hoy es, dado que tenemos un gran sumo sacerdote, debemos responder en fe. Este es el desafío para el día de hoy. Vamos a pedir a Dios que nos guíe. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio. Señor, te pido que tengas misericordia de mí porque soy pecador. Señor, yo no debo estar acá enfrente, no debo tener el privilegio de predicar tu palabra. Y mucho menos, Señor, al ver y recordar todo lo que tú hiciste. Y ver, Señor, cómo te he fallado. No debería. Pero gracias porque tú tienes misericordia por nosotros, por mí. Tú derramaste tu gracia y me ayudaste para que hoy pueda estar acá. Son tus méritos, no los míos, y gracias. Te pido, Padre, que entonces tú me uses y me ayudes para que me dé las palabras y la manera de decirlas para ayudar a mis hermanos a entender
esta tan grande verdad. Señor, confío en ti, porque es tu palabra y tú eres el que obra en cada uno de nosotros. Así, Padre, te pido que nos desafíes y oramos a ti en nombre del Señor Jesús por sus méritos. Amén. Bien, entonces dijimos que el tema para el día de hoy, o el desafío es, dado que tenemos un gran sumo sacerdote, debemos responder en fe. Tú y yo debemos responder en fe, dado que tenemos tan grande sumo sacerdote. Como dijimos, los dos argumentos, o sea, las dos razones, o las dos las dos razones por las que el autor nos quiere después desafiar, las resumí en estos argumentos, en esta frase de dado que tenemos un gran sumo sacerdote. Y el primer argumento que vamos a ver lo tenemos al comienzo del versículo 14, y es que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, acá se lo llama nuestro gran sumo sacerdote. Y hemos conocido, ¿no? Sabemos que Cristo es llamado la puerta. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el pastor. O sea, conocemos tantos nombres de Jesús, pero aquí uno nuevo. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Pero nos tenemos que preguntar, ¿quiénes eran y qué hacían los sumos sacerdotes? Y para eso vamos a tener que ir al Antiguo Testamento, a Éxodo 25, 8 y 9. Y les pido que si pueden estar ágiles, porque vamos a ir a varios pasajes. Si bien los puntos salen de Hebreos 4, 14 al 16, vamos a ir a otros lugares de la Biblia. Y vamos a ver allí en Éxodo 25, al 8 al 9, que el sumo sacerdote era un representante del pueblo de Dios ante Dios, del pueblo de Israel ante Dios. Y cumplía una tarea, varias tareas, una tarea muy importante dentro del tabernáculo. Y dice allí Éxodo 25, 8 a 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces Dios le da a Moisés instrucciones de cómo debía ser el tabernáculo que el pueblo de Israel debía construir, le da detalles de cómo debían hacerlo. Y una de las tareas, y tal vez la más importante, que tenía el sumo sacerdote en ese tabernáculo, era una vez al año entrar al tabernáculo para hacer la ofrenda por la expiación de los pecados del pueblo. Una sola vez podía entrar, esa ofrenda se hacía una sola vez, y él una sola vez podía entrar allí al lugar santísimo para presentar esa ofrenda. Y lo que hacía era sacrificar este animal allí en el lugar santo y luego pasar al lugar santísimo para presentar la ofrenda delante de Dios. Y esta era una de las tareas más importantes que el sumo sacerdote tenía. Pero ¿qué tiene que ver esa tarea del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver con Jesús? Bueno, vamos a ver, porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y esto que nos dice allí, de que nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos, es Jesús, el Hijo de Dios. Si leemos de nuevo en Éxodo 25, 8 y 9, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y si lo comparamos con Hebreos 8, 1 y 2, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor,
y no el hombre. O sea que el tabernáculo que Moisés y el pueblo de Israel construyeron era una imagen del tabernáculo celestial. Representaba aquel tabernáculo. Y Jesús, como el sumo sacerdote hacía en el Antiguo Testamento, él hacía el sacrificio y luego entraba ahí en el lugar santo. Él salía del lugar santo al lugar santísimo, y allí en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, allí presentaba ese sacrificio. Y Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, él hizo el sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? Él mismo. Él se sacrificó a sí mismo. Y luego lo que hizo fue venir delante de la presencia misma de Dios para presentar el sacrificio por nuestros pecados. Él entró en la misma presencia de Dios para presentar la ofrenda de la expiación por nuestros pecados. Y no una simple como la del Antiguo Testamento, una que solamente cubría el pecado, sino una mucho, mucho más grande. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía allí en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento lo que hacía era una ofrenda que cubría el pecado, pero Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, hizo un sacrificio que quita el pecado del mundo. Hizo un mayor sacrificio. Él se entregó a sí mismo para que nuestros pecados sean totalmente perdonados, de una vez y para siempre. Aquellos que creemos en Cristo tenemos perdón de todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que hacer un montón de cosas y cuidarse de tanto para entrar allí, para hacer aquel sacrificio que simplemente cubría, pero Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, logró que nuestros pecados sean borrados, sean quitados, que ya nunca más seamos condenados por nuestros pecados. Hebreos 8, del 10 al 12 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y acá hasta donde quería llegar, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tremendo. Lo que Jesús logró para nosotros es que seamos perdonados para siempre de nuestros pecados. Con ese sacrificio de Él mismo, Él logró que yo, un pecador perverso, merecedor del infierno, sea perdonado y hoy pueda tener la seguridad de que gracias a Jesús voy a estar con Dios eternamente. Que siendo yo merecedor de estar separado de la gloria de Dios, hoy pueda ser un hijo de Dios. Y esto también es para ti si tú crees en Cristo. Si tú ya has creído en Él, esta verdad se aplica a ti. Esta verdad de que tus pecados son perdonados totalmente, también es para ti. Jesús logró que nuestros pecados sean totalmente perdonados y que ahora podamos ser salvos. Por Él podemos tener ahora una comunión con Dios, una relación con Dios y el perdón completo de nuestros pecados. Y podríamos decir que Jesús traspasó los cielos en un sentido doble, desde el cielo a la tierra para traer aquel cordero que sería sacrificado él mismo, y luego de la tierra al cielo para presentar este tan grande sacrificio delante de Dios.
tremendo lo que Jesús logró para nosotros. ¿Cuánto valoramos el sacrificio de Cristo? Nos hemos puesto a pensar en todo lo que Él ha logrado con nosotros, en lo que aquella obra en la cruz significa que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados, que ya no haya más condenación para nosotros, que siendo merecedores de la condenación del infierno, ahora somos totalmente perdonados. Es tremendo, tremendo lo que Jesús logró para nosotros. Él pagó toda nuestra deuda con su sacrificio. Pero esto no es lo único que Jesús ha logrado para nosotros con su sacrificio. Si bien esto creo que es lo más grande, que yo pueda ser salvo, que tú y yo podamos ser salvos, hemos dicho que los argumentos eran dos. Y Jesús también logró algo tremendo para nosotros. Lo vamos a ver en el versículo 15. Y el segundo argumento entonces es que tenemos un gran sumo sacerdote que nos comprende. Tenemos un gran sumo sacerdote que nos comprende. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro sumo sacerdote no es ajeno a nuestras debilidades. No es que Jesús dice, bueno, ya me sacrifiqué, ya los salvé, y ahora arréglense. Si hubiera sido eso, hubiera sido glorioso, porque ya nos hubiera perdonado. Pero no solamente eso, sino que Él nos comprende. Él está con nosotros, Él nos entiende, Él sabe que somos débiles, Él sabe que tenemos luchas. Él fue tentado en todo. Él padeció en su carne la tentación. Incluso sufrió la tentación más que cualquiera de nosotros. Cuando Mateo 4 nos relata el tiempo en que Jesús había estado 40 días y 40 noches sin comer, luego fue llevado al desierto y allí fue tentado por Satanás. Y una vez escuchando una predicación sobre la tentación de Jesús, el predicador decía que si él hubiera estado en la situación de Jesús, si él hubiera estado 40 días y 40 noches sin comer, él hubiera estado igual que Jesús en un sentido de estar débil, de estar con hambre. Pero que si en esa situación se le presenta a Satanás y le dice, convertí estas piedras en pan, para él no iba a poder ser una tentación. ¿Por qué? Porque no tenía el poder. Pero Jesús, siendo hombre, estaba cansado, estaba con hambre, y además siendo Dios, tenía el poder para hacerlo. Él tenía el poder para convertir esas piedras en pan, ¿cómo no? Si Él estuvo en la creación y Él creó de la nada, hágase la luz y fue la luz. Con la misma facilidad podía haber hecho que estas piedras se convirtieran en pan. Pero si yo hubiera estado ahí no hubiera sido una tentación, porque yo no tengo ese poder. Yo tengo un poder parecido. Es que yo hago pan y me quedan como piedras, pero bueno, detalles. Pero para él sí, él tenía el poder de hacerlo. Pero él enfrentando toda su lucha, todo lo que para él fue eso, él no pecó. Él nos entiende, él sufrió nuestras debilidades, pero no pecó. Alguno podría estar escuchando lo que estoy diciendo acá, o los que están viendo por video, hacer pausa y ya está, y decir, Jesús me comprende, a pecar. Pero no. ¿Por qué? Porque él no pecó. Él sufrió tentación, él fue tentado a pecar, pero no pecó. El hecho de que él nos comprende no es una licencia para pecar, es que él sabe que somos débiles, él sabe que tenemos luchas y él está con nosotros para ayudarnos a no pecar, a enfrentar esas luchas. Y también está con nosotros para darnos la gracia de que cuando pecamos podamos venir delante de Él para pedir perdón. Si Jesús hubiera pecado, ya no podía ser
nuestro Cordero. Él no podía hacer el sacrificio porque si él hubiera pecado, él mismo necesitaría un Salvador. No era necesario que el Cordero fuera sin mancha. Él nunca pecó, absolutamente nunca pecó. Por más de haber sufrido las peores tentaciones, no pecó. Y esto debemos enfatizarlo. Porque dice Hebreos 5, del 1 al 3, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento debían ofrecer por sus propios pecados. Jesús no. Él no pecó. Él es nuestro gran sumo sacerdote, que siendo tentado en todo, nunca pecó. Y por eso puede compadecerse de nosotros. Él puede comprender nuestras luchas, porque Él mismo lo sufrió en carne propia. Y a pesar de sufrir grandes tentaciones, Él nunca pecó y por eso puede ayudarnos a luchar y perseverar para no caer en la tentación. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nos comprende. Él nos comprende. Así que estos son los dos argumentos. Uno, ¿cuál era el primer argumento? ¿Alguno se acuerda? Que Jesús traspasó los cielos. El segundo argumento es que Jesús nos comprende. Nuestro gran sumo sacerdote nos comprende. Y esto lo habíamos resumido en esta frase de dado que tenemos un gran sumo sacerdote. Y ahora acá es donde entra en escena las dos exhortaciones que habíamos resumido en aquella oración de debemos responder en fe. Todos argumentos de lo grande, lo tremendo que ha logrado nuestro sumo sacerdote, nuestra salvación, el comprendernos para ayudarnos, y ahora se aplican a estas dos exhortaciones, lo que el autor quiere que nosotros hagamos. Eso es responder en fe. Y lo primero que debemos hacer para responder en fe es aferrarnos a nuestra profesión. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Una cosa que nos enseñan en hermenéutica para estudiar un pasaje de la Biblia, es importante buscar quién fue, por ejemplo, el autor de la carta. En este momento no se sabe a ciencia cierta quién escribió el libro de Hebreos, pero posiblemente haya sido Pablo porque tiene muchas similitudes, tal vez haya sido él seguramente. Y por ejemplo dice que el autor estuvo preso en el capítulo 10, versículo 34. Dice también que el autor estaba muy relacionado con Timoteo en Hebreos 13:23, igual que Pablo. Posiblemente haya sido Pablo. Incluso la manera de escribir, la manera de explicar, es muy la manera de Pablo. Pero para nosotros hoy no se nos hace tan importante entender quién fue el autor, sino saber quiénes fueron los receptores. Porque él dice, retengamos nuestra profesión. Pero ¿a quién la escribió? ¿A quiénes se refería? Y para ver los receptores de la carta, vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, versículo 32 al 39. Hebreos 10, 32 al 39. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo.
y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. O sea, ¿quién se escribió la carta de Hebreos? A los hebreos. Fácil. Pero ¿quiénes eran estos hebreos a los cuales se les escribe esta carta? Bueno, eran hombres y mujeres que estaban sufriendo persecución por el simple hecho de ser seguidores de Cristo. Dice que tuvieron gran combate de padecimientos. Algunos de ellos fueron ridiculizados en público por su fe. Algunos estaban presos y otros perdían sus bienes. Cosas terribles les estaba sucediendo por el simple hecho de ser cristianos, de haber dejado la religión judía y seguir a Cristo. Y a estos hombres y mujeres que están sufriendo tan grande persecución, se les dice: retengan vuestra profesión, aférrense a su profesión, porque con todo lo que estaban pasando, ellos estaban viendo tentados a volver atrás, a dejar a Cristo y volver de nuevo a la religión, a esclavizarse. Pero se les dice: retengan vuestra profesión, retengan su fe en Cristo. Y hasta ahora, por lo menos, ninguno de nosotros ha sufrido tanto como ellos. Tal vez algunos sí nos han hecho pasar el ridículo delante de otros. Si sos hombre, por ejemplo, y decís que sos cristiano en un ambiente secular, te van a decir que sos medio mujercita. Si sos mujer, te van a decir que sos débil y por eso buscás confianza en Dios, en alguien. Nos van a decir muchas más cosas. Nos van a hacer pasar vergüenza. O nos van a querer avergonzar. Algunos tal vez nos tiran piedras a la casa si saben que sos cristianos. O cosas así, pero no se compara con esto. No se compara con todo lo que ellos estaban sufriendo. Pero aún así, en medio de nuestras luchas, se nos dice: retengan vuestra profesión. Debemos retener, aferrarnos a nuestra fe en Cristo. Debemos aferrarnos a Jesús, a lo que Él hizo por nosotros. Vale la pena aferrarnos a Cristo. Debemos retener nuestra profesión, nuestra fe en Cristo, a pesar de las circunstancias. Más allá de las luchas, las dificultades, debemos retener nuestra profesión. Tal vez estamos padeciendo, sufriendo cosas muy grandes, pero retener nuestra profesión vale la pena, porque como leímos, tiene grande galardón. Más allá de las dificultades, debemos aferrarnos a nuestra fe en Cristo, a Cristo Jesús. La segunda exhortación que vamos a ver en el día de hoy, la vamos a ver en el versículo 16 del capítulo 4. Y esta segunda exhortación es: debemos responder en fe, acercándonos al trono de Dios. Dice allí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La segunda exhortación es que nos acerquemos al trono de Dios. Acerquémonos al trono de la gracia. Sabemos qué es lo que se nos está diciendo: acerquémonos. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Pero qué es este trono de la gracia? Bueno, es el lugar, es el trono de Dios. Dice en Marcos 16, 19, hablando de la ascensión de Jesús: entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
El trono de la gracia es aquel lugar donde está Dios y donde está Jesús a su diestra. Y se nos dice a nosotros, acerquémonos a Dios. Acerquémonos al trono de Dios. Acerquémonos al trono del Creador de todo. Acerquémonos a Él. Y nos dice, acerquémonos, ¿y de qué manera? Confiadamente. Acerquémonos al trono de Dios confiadamente. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote debía cumplir un montón de cosas, debía él mismo haber sido limpiado de sus pecados para después poder entrar a presentar la ofrenda, y si no hacía las cosas como debía, podía morir por entrar allí al lugar santísimo. Y ahora nosotros, se nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de Dios. El autor de Hebreos se volvió loco. Si antes los que se acercaban podían morir, y a nosotros ahora se nos dice, acerquémonos y confiadamente. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que tenemos un gran sumo sacerdote. El autor de Hebreos nos dice a nosotros, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Podemos acercarnos tranquilamente, con confianza al trono de Dios. Acerquémonos, vengamos delante de Dios con confianza, pero no una confianza basada en nosotros mismos, no una confianza basada en las cosas buenas que he hecho, porque no sirven de nada. Acerquémonos a Dios con confianza. ¿En quién? En nuestro gran sumo sacerdote. Aquel sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aquel sumo sacerdote que ha hecho posible que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados. Que tú y yo estemos bien con Dios. Esto es lo que Jesús ha logrado para nosotros. Acerquémonos al trono de Dios. Y si nos acercamos, debemos hacerlo con certeza. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos entonces con certeza, con la certeza de alcanzar misericordia, la certeza de que cuando pecamos y nos arrepentimos, podemos venir delante de Dios y hallar misericordia para que nuestros pecados sean perdonados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos venir delante del trono de Dios arrepentidos de nuestros pecados y hallaremos misericordia, porque Cristo ha logrado esto para nosotros, que hallemos misericordia, que nuestros pecados sean perdonados. Y es tremendo lo que Jesús logró para nosotros. Pero también debemos acercarnos con la certeza de hallar gracia. Dice, acerquémonos al trono de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallaremos misericordia de que cuando ya hemos caído podemos recibir perdón, pero también hallaremos gracia para que en medio de nuestras luchas podamos vencer, para tener el oportuno socorro. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirlo. Nos podemos acercar a Dios para no caer en pecado, para que Él nos ayude a no caer en nuestras luchas cuando estamos siendo tentados, en medio de nuestra tentación, en medio de las luchas. Y esto es lo que nos está diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios.
Acerquémonos al trono de Dios sabiendo que recibiremos misericordia y hallaremos gracia para nuestro oportuno socorro. Y lo que quiero hacer para ir terminando es aplicar los dos argumentos a las dos exhortaciones. Hemos dicho que los dos argumentos eran que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Las exhortaciones eran que retengamos nuestra profesión y que nos acerquemos a Dios. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar cada uno de estos argumentos a las exhortaciones. Dijimos, la primera exhortación, debemos retener nuestra profesión y más allá de las circunstancias y de los que nos toque vivir, de las cosas terribles que padezcamos, debemos aferrarnos a nuestra fe en Cristo. En primer lugar, porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Un sumo sacerdote que ha logrado que más allá de lo que padezcamos, podamos seguir adelante. Vale la pena seguir adelante, vale la pena aferrarnos a Jesús. ¿Nos puede costar? Sí, pero vale la pena. Tiene grande galardón. En segundo lugar, debemos retener nuestra profesión porque tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, que más allá de las luchas y de todo lo que podamos pasar, Él nos comprende y está allí con nosotros en medio de nuestras luchas. Está para extendernos gracia y misericordia para poder enfrentar este mundo. La segunda exhortación, debemos acercarnos al trono de Dios con confianza porque nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos y Él ha logrado que nuestros pecados sean perdonados. Podemos acercarnos delante de Dios porque nuestra deuda con Él ya ha sido pagada por Jesús con su sacrificio en la cruz. Y podemos acercarnos porque nuestro gran sumo sacerdote nos comprende. Porque si nos acercamos a Él, podremos hallar gracia y misericordia. Porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, como nuestro gran abogado. Así que en conclusión, dado que tenemos tan grande sumo sacerdote, acerquémonos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, de este tiempo que podemos abrir tu palabra. Señor, desafíanos y enséñanos. Padre, tú obres para que podamos valorar lo que tú has hecho, también para que si algo no queda claro, podamos, Señor, estudiando, tal vez por nosotros mismos, tal vez preguntando. Señor, valorar y ver todo lo que tú hiciste por nosotros, tu sacrificio tan grande y todo lo que tú lograste con ello. Gracias, Padre, por eso y te pedimos, nos ayudes a valorar y también a disfrutar de ti, de todo lo que tú hiciste y de la comunión que ahora tenemos con Dios por Jesús. Gracias, Señor, y quedamos en tus manos. En nombre del Señor Jesús. Amén.